Sí, mis amados hermanos, una vez más los saludo en el nombre del Señor Jesucristo para poder compartir este mensaje de gloria, este mensaje que es un pan del cielo para nosotros. Hoy quisiera hablar primeramente a los ministros, a los pastores, a los líderes, pero especialmente a los ministros, gloria a Dios, porque Dios trata con los ministros, Dios habla a través de los ministros a su pueblo, gloria a Dios. Así que dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 2, dice: y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Aquí tenemos que el Señor, ¿verdad?, le dice a Ezequiel: ponte sobre tus pies porque te voy a hablar. Y luego después dice la Biblia que vino el Señor y le habló a Ezequiel. Y claro, le estaba hablando para poder ministrar a un pueblo rebelde, pero antes de ministrar al pueblo, Dios quería ministrar al sacerdote o a Ezequiel o al pastor de aquella congregación. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios habla a los pastores, cómo el pastor debe de consagrarse, cómo el pastor debe de oír la voz del Señor, como dice la Biblia en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 16, dice: mas levántate, cuando el Señor habla con Pablo, con Saulo de Tarso, y le dice: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, las que has oído y a las que me manifestaré a tu vida. Gloria a Dios. Así que, hermanos, el Señor le dijo a Saulo de Tarso: levántate y escucha mi voz, porque para eso te he llamado, para que tú hables mi palabra. Así como dice la Biblia que en capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Dios hablaba al ángel de la iglesia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Sardis. Dios le hablaba a través, ¿verdad?, de ese ministro. Por eso es de que Dios pues está interesado en hablar a los ministros. Hoy a través de este mensaje quiero darle a entender cómo Dios ministra, ¿verdad?, a través de nosotros como sus vasos. Y hoy quisiera hablar acerca de la consagración y la organización del ministerio hacia la iglesia, porque son dos cosas muy importantes: la consagración y la administración. Si no hay consagración, pues no hay administración, y si hay consagración, debe de haber administración para el ministerio que es la iglesia del Señor Jesucristo, porque el pastor es el responsable del fuego o de las cenizas de una iglesia. Sin temor a equivocarme, el pastor es el que lleva la responsabilidad, la carga de aquella iglesia. No tanto son los miembros. Creo que los que llevamos más responsabilidad, los debemos de mantener las lámparas encendidas, el fuego encendido en el altar, somos los ministros, somos los sacerdotes, gloria a Dios, porque como es el sacerdote, pues dice la Biblia que así también es el pueblo. Ahora, antes que el sacerdote hablara al pueblo, usted va a mirar en el Antiguo Testamento cómo el sacerdote primeramente entraba al lugar santísimo y Dios hablaba con el sacerdote, y luego el sacerdote llevaba el mensaje al pueblo. Él tenía que entrar a ese lugar santísimo y Dios lo ministraba a él. Así que, pastores, necesitamos que Dios nos ministre a solas en el lugar santísimo. Cuando Elí dejó de oír la voz de Dios, ¿verdad?, le fue muy mal a la iglesia, le fue muy mal al pueblo, porque dice la palabra del Señor que Elí se dejó tibiar, Elí se dejó enfriar, Elí descuidó el ministerio que tenía. Y dice la Biblia que en los tiempos de Elí ya la lámpara no encendía. Él había descuidado su ministerio, y por haber descuidado su ministerio, ¿verdad?, pues ya Dios no le hablaba, ya Dios no lo ministraba, y por tanto el pueblo pereció en la guerra. Los filisteos mataron a más de 1000 hombres en la guerra, tomaron el arca del pacto y los hijos de Elí murieron. Fue un desastre, pero dice la palabra del Señor que Elí estaba sentado en la silla, había descuidado la unción, había descuidado el ministerio y ya no había visión, dice la palabra del Señor. Por eso Dios tuvo que cambiar, ¿verdad?, de sacerdote y poner a Samuel. ¿Por qué? Porque el sacerdote se había descuidado en su ministerio. Ahora, la consagración y el avivamiento, el despertar, comienza por el pastor de la iglesia, y no importa cómo esté su iglesia, no importa que su iglesia sea, mire mi amado compañero de milicia, no importa que su iglesia sea la más mundana, la más pecadora, la más muerta de la ciudad. Ezequiel tenía una iglesia de
de huesos secos, dice la palabra del Señor en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, ¿verdad? Tenía una congregación de huesos secos solamente, pero Dios le dijo, habla a la congregación, y le dio la revelación y le dio el mensaje, y Ezequiel empezó a hablar bajo la unción del Espíritu Santo. O sea, primeramente Dios trató con Ezequiel, y luego Ezequiel lanzó el mensaje a aquellos huesos secos, y dice la palabra del Señor que aquellos huesos empezaron a revivir, empezaron a recobrar vida, a recobrar tendones y carne, y se levantó de aquel panteón de huesos secos un ejército poderoso para la guerra. Y eso es, mis amados hermanos, si usted como ministro se ha secado, si usted como ministro ha descuidado el ministerio, se le ha apagado el aceite, déjeme decirle, póngase sobre sus pies y oiga lo que el Señor nos ministra en este momento. ¿Por qué? Porque Dios se interesa más que toda la iglesia. Yo creo que todos somos importantes, pero más que toda la iglesia, el Señor se interesa por el ministro de aquella iglesia, por el ángel de aquella iglesia, porque si el ministro se aviva, toda la iglesia se aviva. Si el ministro se prende, toda la iglesia se prende. Si el ministro se enfría, si el ministro se hace mundano, si el ministro descuida la oración, pues todo el pueblo perece. Por eso es de que Dios quiere tratar con los ministros. La principal fuerza de la iglesia es el pastor de aquella iglesia. Ahora el pastor no puede delegar esta tarea al asistente o a algún hermano de influencia, porque esto no va a funcionar. El pastor es el responsable, el pastor es el que va a dar cuentas delante del Señor, y por eso el pastor es el que tiene que estar en la visión. Él tiene que estar enfocado en lo que el Señor quiere que sea esa iglesia. El enfoque del pastor, si usted quiere ver un crecimiento de la iglesia, usted quiere ver el crecimiento de la iglesia, bueno, déjeme decirle una cosa, el enfoque del pastor debe de estar siempre en el crecimiento de la iglesia. No estamos ahí para sostener la iglesia, estamos para crecer aquella iglesia, y esto es a través de los grupos pequeños, que no son, los grupos pequeños no son solamente un ministerio más de aquella iglesia. Los grupos pequeños son la espina dorsal de la iglesia. Esos grupos pequeños debemos de vivir en la iglesia un estilo de vida. No es un programa más que se añade, porque cuando usted añade grupos pequeños, eso no le va a funcionar. Entonces es un estilo de vida. O sea, debemos de hablar de grupos, debemos de hablar de prosperidad, de multiplicación, de avance, ¿verdad? De evangelismo en nuestras comunidades, para ver crecer, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo en nuestras comunidades. Entonces el pastor debe de estar siempre mencionando desde la iglesia, desde el púlpito, los grupos pequeños, en especial los domingos, cuando la mayoría de la congregación está allí reunida. En especial los domingos tiene que estar haciendo énfasis, debe estar repitiendo acerca de los grupos pequeños. También debe de informarse de los sucesos que pasan, de los sucesos que sobresalen en los grupos pequeños, quizás milagros, logros, multiplicaciones, y hablar de ellos, ¿verdad?, desde el púlpito, para que toda la congregación se motive y se le siembre esa pasión, ¿verdad?, de ir a los grupos pequeños, a las casas. Debe de estar invitando a la iglesia a unirse en el ministerio de las casas. Siempre el pastor debe de estar haciendo énfasis. Estoy hablando de la vida del pastor, cómo debe de organizar la iglesia. Ahorita después voy a hablar acerca de la vida espiritual del pastor, pero son dos cosas. El pastor debe de tener organismo en la iglesia, saber organizar la iglesia si usted quiere que esa iglesia crezca. El pastor se involucra en la visitación de los grupos. Si puede tener su grupo, lo puede hacer. Tenga su grupo, y si no lo puede tener, pues toda la semana usted tiene que estar visitando personalmente sus grupos, ¿verdad?, para felicitarlos, para alentarlos cada semana, ¿verdad? Esos grupos, ¿verdad?, que reciban vamos a decir, la motivación del pastor, ya sea presencialmente o a través del teléfono, pero el pastor siempre se tiene que estar moviendo hacia los grupos pequeños. El pastor debe de estar en eventos como multiplicaciones, ¿verdad?, convivios ahí en las células, porque este es un estilo de vida de la iglesia y del pastor. El pastor personalmente debe de hacer constantemente llamadas telefónicas a sus líderes, ¿verdad?, los líderes que le están ayudando en la obra del Señor.
bueno, si usted tiene 10 grupos, si usted tiene 20 grupos, si usted tiene 5 grupos, ocupe parte de su tiempo para hablarle a los líderes, para motivar a aquellos líderes, para darles ánimo a los líderes y así poder sostener esa visión, ese crecimiento de la obra del Señor. Así que el pastor debe también de capacitar el liderazgo semanalmente, ¿verdad? Cada semana debe de capacitarlo. Bueno, yo no sé cómo le hace usted, pero si usted me pregunta qué ha hecho para que los grupos sigan creciendo, en lugar de irse bajando, los grupos se vayan multiplicando, pues es eso precisamente, que cada semana me tomo el tiempo, me tomo un día por semana para poderle sacar el alimento a los líderes y hablar de liderazgo a la iglesia, hablarles, hermanos, de la materia que ellos necesitan. El fin de semana hablamos de salvación, de ánimo, de evangelismo, ¿verdad? Motivacional en los temas, pero los viernes en especial, que es el culto de entre semana, nosotros hablamos directamente al liderazgo de la iglesia, un ministerio llamado Escuela de Líderes o Escuela de Liderazgos. Él tiene juntas, el pastor debe de tener juntas semanales para tomar reportes de sus directores, reportes de qué se enseñó en la célula, los números de avance, cómo vamos, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en las células, ¿verdad? También debe de preguntar de algunos testimonios para poderlos dar el domingo, por ejemplo, cuando está el domingo, que él está dando el mensaje a toda la congregación. Si usted quiere involucrar a toda la iglesia en grupos, usted debe de estar dando testimonio de lo que está pasando en los grupos, ¿verdad? Por eso en las juntas, luego yo le pregunto a los líderes, ¿qué está pasando en tu célula? ¿Qué milagro ha sucedido? ¿Cuánta gente se ha salvado? ¿Y qué ha sobresalido en tu grupo? Y cuando tengo la oportunidad el domingo, pues estoy hablando de esto para que la gente a la vez diga, bueno, ¿qué es eso de los grupos? Yo quisiera ir a un grupo pequeño, suceden muchas cosas, se salvan familias, suceden milagros y así poco a poco toda la iglesia va entrando a los grupos pequeños a tal grado que un día Dios nos va a dar la bendición de mirar a toda la iglesia en los grupos pequeños. Así que el pastor debe de también pues aprobar los nuevos líderes, ¿verdad? No podemos poner simplemente líderes ahí sin que ellos estén aprobados por el pastor o bautizados o capacitados. Quizás hay líderes, ¿verdad?, que quieren ser líderes pero no llenan los requisitos. Por eso es de que uno tiene que aprobar las aplicaciones. Hay algunos requisitos que el Señor pide para el liderazgo de su casa. Usted lee en el capítulo 18 del libro de Éxodo, el Señor le dijo a Moisés los requisitos para los líderes, y esos requisitos debemos de ponerlos también nosotros para que los líderes pues tengan una vida moral bien, tengan un testimonio bien y que pueda el Señor depositar esa agua de vida en vasos limpios, gloria al nombre del Señor. Así que el pastor, ¿verdad?, es el que aprueba todas esas aplicaciones de los líderes. También el pastor tiene sus juntas con sus líderes de distrito, de zona. Si puede, bríndeles pues una comida, una cena, un refrigerio cada vez que usted se una con ellos. Se lo merecen. Yo tengo mis juntas cada miércoles con diferentes distritos y pues siempre estamos compartiendo algún bocadillo, algún refrigerio, quizás pizza, quizás comida, lo que sea, más que todo, ¿verdad? Porque usted necesita tener comunión con ellos, hablar con ellos, ¿verdad? Que ellos se sientan que usted está a su lado y que usted también los sienta a su lado para que ellos le den todas sus necesidades, que ellos le hagan las preguntas y así poder convivir como amigos, no solamente como de pastor a ovejas, sino como buenos amigos, ¿verdad? Y compartir también los alimentos. En estas juntas también escuchamos de los problemas que hay en los grupos pequeños, también escuchamos de las victorias que hay en los grupos pequeños, porque es que hay que escuchar todo esto. También es muy importante hacerles, ¿verdad?, un banquete el fin de año, ¿verdad? Un banquete porque ellos se lo merecen, ¿verdad? En este fin de año, pues nosotros les damos sus certificados, algunos regalos, aquellos que sobresalieron. Y finalmente el pastor debe
mire, el pastor debe de dar esperanza a todo el pueblo, porque nosotros somos los que llevamos la responsabilidad de toda la iglesia, no solamente organizando los grupos, aconsejándolos, orando por ellos, sino predicando también los domingos mensajes de esperanza que se le da al pueblo, toda esa gente nueva que llega del mundo. Ellos necesitan un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje que los motive a seguir adelante, un mensaje que los saque de ese pozo desesperante, que encuentren esperanza. Hoy en día no hay esperanza en este mundo, ¿verdad? Para donde quiera, usted ve las noticias, no hay esperanza, usted ve los gobiernos, no hay esperanza, usted ve la economía y no hay esperanza. Pero cuando llegan a su iglesia, nosotros necesitamos de darle esperanza a toda esa gente, que ellos se acuerden que hay un lugar seguro, un lugar de esperanza. Después de la organización que nosotros organizamos, ¿verdad? La iglesia, ahora vamos a pasar a lo que es la consagración del ministro, porque una cosa es la organización y otra es la consagración. Si estas dos cosas no van de la mano, pues no va a funcionar. La iglesia se va a estancar, usted se va a desesperar, se va a desanimar, porque ¿de qué sirve un ministro que esté muy organizado, pero una vida espiritual muy mala? Entonces Dios no va a trabajar en esa forma. Por eso es de que hay que trabajar en la organización de la iglesia, pero hay que trabajar como pastores en nuestras vidas. ¿Qué es lo que puede destruir la vida de un pastor o más bien la vida de una iglesia? Porque, hermanos, hay muchas iglesias que se han destruido, hay muchos pastores que están destruidos. ¿Por qué? Porque descuidaron su ministerio. ¿Cuándo es que la iglesia se puede destruir o un pastor puede caer de la gracia? Cuando el pastor vive una vida doble. Dice la Biblia en Mateo capítulo 23, verso 3, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. Hablando el Señor a la multitud, y le estaba hablando de los fariseos, de modo que hagan y observen todo lo que ellos les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos, dice la Biblia, dicen y no hacen. Qué triste, ahí podemos ver, ¿verdad?, una vida doble de aquellos ministros en el tiempo de Jesús que predicaban hermoso, citaban las escrituras, y el Señor dijo, ellos les predican bien y les dicen la verdad, solamente que hay un problema, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa, pero no viven lo que dicen. Y cuando el pastor tiene una vida doble, cuando predica pero no vive lo que predica, es cuando la vida espiritual del pastor se va hacia abajo, cuando la vida de la iglesia se va hacia abajo. Hermano, qué bonito es que el pastor, nosotros estamos estudiando el tema que vamos a dar, qué sé yo, el fin de semana, o el líder esté estudiando el tema que va a dar en su grupo, pero antes de poderlo compartir con el pueblo, uno necesita tratar de vivir lo que va a predicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil predicar, pero vivir lo que predicamos es un poquito más difícil. Pero qué hermoso, porque es el que tiene más crecimiento. Cuando usted vive lo que predica, el Señor respalda lo que usted dice detrás del púlpito. Así que, mis amados hermanos, vamos a tratar de no vivir una vida doble. Otro de los puntos es cuando el pastor descuida su relación con su esposa, en su familia. Es muy importante, ¿sabe qué? Esto casi a veces no lo tomamos en cuenta, pero la Biblia nos dice, por allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, dice la Biblia, de la gracia de la vida. ¿Por qué Dios quiere que tratemos como un vaso frágil a nuestras esposas, mis amados hermanos, pastores, ministros? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No hay nada, hermanos, mejor que vivir una buena relación en el hogar. Cuando yo estoy peleado con mi esposa, cuando tengo pleitos, cuando no arreglo los problemas, los pleitos en el hogar, y voy a predicar la palabra del Señor, hermano, mi prédica no va a hacer nada, mis oraciones no van a llegar al trono de Dios ni al techo de la iglesia. Dice la Biblia, trátela como un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso a mí me preocupa. Yo quiero que cada vez que ore al Señor, que se abran los cielos y que sienta su gloria y que Dios me use donde quiera que vaya. Pero antes de todo eso, yo tengo que chequear mi vida en mi casa. Tengo que amar a mi esposa, tengo que cuidarla como un vaso frágil. Así también dice la Biblia, los esposos deben de amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Porque así como Cristo amó a la iglesia, también los esposos
esposos deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento de la sangre, gloria a Dios, del agua, gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando el pastor carece de visión también es un problema, porque por eso dice la Biblia que Dios desechó a Elí. Allí en 1 Samuel capítulo 3 verso 1 y 2 dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En aquellos días no había visión manifiesta, o sea que el pastor se había oscurecido, no había palabra de Dios, no había unción, no había mensajes frescos. Dice la Biblia, en aquellos días la palabra de Dios escaseaba, y por eso es que Elí, hermanos, aleluya, descuidó el ministerio, y Dios tuvo que remover aquel ministerio y poner un ministerio joven, hermano, hombres, hermano, que escuchen la voz de Dios, hombres que escuchen la palabra del Señor, como dice Mateo capítulo 15 versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Está hablando de los fariseos, hermanos, que estaban ciegos a la realidad, y ellos iban guiando ciegos, hermano, y ellos mismos ciegos. Dice, déjalos, porque ellos van ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, pues va a caer en el hoyo. Así que, hermano, necesitamos tener luz, necesitamos tener claridad en nuestros pensamientos, en nuestra vida devocional con el Señor. Otro de los puntos es cuando el pastor descuida el ministerio de la oración, cuando hay flojera, cuando no hay oración, hermano. A veces predicamos, hermano, mensajes muy carnales, mensajes que no edifican a nadie. Por eso el pastor debe de ser el principal hombre de oración, hermanos. El pastor que está tratando con la gente primeramente se comunica con Dios, y después que se comunica con Dios hay unción, dice la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos y hablaban con denuedo la palabra del Señor, de tal manera que la gente se asombraba y decía, ¿de dónde tienen estos mensajes? ¿De dónde tienen esta palabra? ¿Y sabe por qué? Porque andaban con Jesús, porque oraban con Jesús. Y los pastores, los líderes, somos los primeros que debemos de estar en oración, hermano. A veces lamentablemente solamente subimos al altar, hermanos, a predicar la palabra del Señor, y no hay oración en los altares. A veces, hermanos, uno llega a la iglesia y los líderes no están orando. Los responsables, los líderes de música, los líderes de ujieres, los ujieres, la recepcionista, los pastores. Yo he encontrado iglesias donde, hermanos, la gente está solamente sentada, no ora, esperando solamente el mensaje. Pero cuando no hay oración, no hay unción. Cuando no hay oración, no hay milagros. Cuando no hay oración, no hay fluidez, hermano. No hay palabra. Por eso debemos de aprender a orar. Pastores, ministros, seamos, hermano, más conscientes de la oración. A veces le metemos 6, 7 horas al estudio de la palabra del Señor, pero ni siquiera una hora de oración, hermanos, aleluya. Y la palabra sin el Espíritu está muerta, dice la palabra del Señor. Por eso, una vez que usted tenga su mensaje hecho, entonces bañe su mensaje a través de la oración, porque la oración, hermano, nos lleva a la fuerza, al poder. Cuando una persona no ora, está muy débil espiritualmente, su vida espiritual está decaída. Por eso, hermanos, uno tiene que estar en el fuego del Espíritu Santo. Ojalá y verdad vaya entendiendo. Ahora, otro de los puntos es que cuando el pastor no es santo, como dice la Biblia en Éxodo capítulo 28 verso 36, dice la Biblia que el sacerdote tenía que llevar una cinta, verdad, en su frente que decía santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque él es el vaso que Dios va a usar para poder compartir el agua de vida. Y dice la palabra del Señor, el vaso que se limpiare, ese Dios va a usar, hermanos. Así que cada vez que vamos, hermanos, a compartir el mensaje de vida, el mensaje, el agua de vida, necesitamos que el vaso esté limpio para que Dios pueda llenarnos de su Espíritu Santo, pueda llenarnos de su gracia y pueda llenarnos de ese poder glorioso, hermano, que rompe cadenas, que sana a los enfermos. Necesitamos, hermanos, la oración. Muchas de las veces, hermano, estamos compartiendo la palabra del Señor y no tuvimos tiempo ni siquiera para orar, ni para consagrarnos, ni para pedirle perdón al Señor si hubo algún pecado, alguna falla en el día. Por eso, hermanos, el vaso que se limpie, ese va a usar. Dice la Biblia, el sacerdote tenía que tener en su frente un letrero que decía santidad a Jehová. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de vivir en santidad, como pastores, como líderes, para poder compartir con el pueblo la visión, para poder impartir luz de parte de Dios hacia la congregación.
Otro de los puntos es cuando el pastor es un enamorado. Yo no sé por qué, hermanos, le voy a decir esto, pero en estos días que estamos viviendo he visto la caída de tantos pastores, de tantos líderes, hermano, pastores, hermano, que han caído en pecado, pastores, hermanos, que han herido a las iglesias, pastores inclusive que han terminado con sus matrimonios y ahora están abandonados, sin hijos, sin iglesia, sin Dios y sin esperanza. Pero ¿sabe qué? Es porque estamos descuidando, ¿verdad?, la vida de oración. La Biblia dice, velad y orar para que no entréis en tentación. Nosotros como pastores tenemos mucho acceso a hablar con tantas mujeres, a escuchar los problemas de una, de otra, problemas a veces, hermanos, matrimoniales, problemas íntimos que están pasando, pleitos en el hogar. Por eso es bueno que la esposa esté a su lado, que la esposa escuche ese problema de la esposa y no usted. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores, hermano, se han ido por el otro lado y han estado enamorando a las mujeres y han caído de la gracia de Dios y ha sido un desastre. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el apóstol Pablo, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Quién es el obispo? El pastor. El obispo es aquel que está dirigiendo a más pastores. Tanto el obispo como el pastor, dice, es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, y que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador y apto para enseñar y sufrido. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores han caído porque se han descuidado de la gracia de Dios, se han descuidado en la vida de oración, han descuidado a su familia, hermanos, aleluya. Y el diablo, pues, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Y el que se deja, el que se descuida, ese es el que va a hacer pedazos el enemigo. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las faldas. Tenemos que tener mucho cuidado con el sexo opuesto. No sea un enamorado. Usted está ahí para ver a todas las damas como sus propias hijas, como sus propias hermanas, hermano. Eso es una de las cosas que a mí me ha llenado, me ha ayudado a poder sostenerme estos casi 40 años en el ministerio. Hay tantas mujeres, ¿verdad? Pero yo un día le dije, Señor, yo quiero ver a todas las damas de la iglesia como si fueran mis hijas, o la anciana como si fuera mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. Y gracias a Dios, hermano, que Dios me ha guardado. Uno nunca va a desear una hija suya. Por eso ellas son tus hijas espiritualmente hablando, son tus hijas porque nacieron bajo tu ministerio, y tú no vas a desear a una hija. Antes la vas a ayudar, la vas a levantar, la vas a motivar, pero no a caer en pecado con una de las ovejas. Así que, hermano, es muy importante, hermanos, examinar nuestra mente y limpiar nuestra mente de todo enamoramiento. Por eso tiene usted a su esposa, por eso tiene usted un matrimonio fiel, un matrimonio que va adelante. Alabe a su esposa, glorifique el nombre del Señor y caminen siempre juntos y el Señor les dará la victoria. Otro de los puntos es cuando el pastor es un asalariado y se aprovecha de los hermanos y de las finanzas y de las ovejas. Es importante que hable todo esto, hermano, no solamente a los líderes, también los pastores necesitan que nos ministren. Dice la Biblia, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y huye, dice la palabra del Señor, y deja las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque es un asalariado. Él no tiene carga, él no tiene pasión por las ovejas, él está solamente, ¿verdad?, por un salario ahí. Si la iglesia crece, no le importa. Si la iglesia se baja, no le importa, porque él está detrás de un sueldo. Y Dios nos libre, mis amados hermanos, de ser un ministro asalariado. Uno tiene que gastarse a sí mismo, como dijo Pablo. Yo no soy un asalariado, yo soy una persona que estoy dispuesto a dar todo lo que yo tengo y aún mi propia vida por vosotros, aleluya. Aunque amándolos más, seamos amados menos por vosotros, pero no importa. El ministro debe de amar las almas, porque no estamos ahí porque nos paguen la renta, no estamos ahí para que nos mantengan, estamos ahí, hermano, para darle la gloria a Dios y para llevar más almas al reino de los cielos. Acuérdese que su socorro no viene de las ovejas, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el pastor no es íntegro
íntegro en las finanzas también, eso lo puede llevar a la caída, como dice la palabra del Señor en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe qué? Uno como ministro debe de pagar sus diezmos, uno debe de ser fiel a su pastor o a su obispo, hermano, porque yo no tengo ningún derecho de pararme en el altar y hablarle a la iglesia acerca de que sean responsables financieramente, que paguen sus diezmos, como dice la palabra del Señor, si yo mismo no estoy pagando mis diezmos. Dice la Biblia, hermanos, que el socorro viene del Señor. Cuando usted es fiel a Dios en sus finanzas, el Señor le bendecirá grandemente. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19, mejor es el pobre que camina en la integridad que el perverso de labios y hermanos, y sin fruto. Así que, hermanos, gloria a Dios, camina en integridad, no importa que no tenga todos los lujos, que no tenga todos los medios, pero si tiene a Cristo en su vida, usted es una persona rica, usted es una persona bendecida. Otro de los puntos es cuando el pastor predica por fama o por dinero, por vanagloria. Todo eso es, hermano, contra la integridad de la palabra del Señor. Como dice el libro de San Juan capítulo 10 versículo 13, dice, él huye porque solo trabaja por un pago que le dan y no le importan las ovejas. Hermanos, que Dios nos libre de estas palabras, hermanos, aleluya. Ahí usted tiene que ser, hermanos, parejo con todos, no tiene que tener, hermanos, favoritismo, tanto el que diezma como el que no diezma. Usted tiene que predicar y amarlos a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, como dice Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo, unos por envidia y otros por rivalidad, otros dice también, otros predican también por vanagloria. Otros lo hacen de buen gusto, ¿verdad? Pero que nosotros no prediquemos por rivalidad, por vanagloria, sino que prediquemos por amor a las almas, hermano. Y el Señor va a bendecir nuestro ministerio. Gracias a Dios, hermano, que tenemos esta palabra, hermanos. Tengamos que cuidar dos cosas muy importantes, hermano: la integridad del ministro y también la organización del ministerio. Son dos cosas que no podemos descuidar. Si usted es una persona íntegra, lo felicito, gloria a Dios, pero acuérdese que también la iglesia necesita arreglarle los ministerios también. Usted necesita organizar aquella iglesia, hermanos, y si usted organiza y usted se santifica, no va a haber quien pare ese crecimiento. Gracias a Dios por este mensaje que el Señor nos ha dado en este momento. Espero, mis amados hermanos, pastores, ministros, líderes, hermano, que este mensaje le haya servido para que usted examine su vida. Examíname, dijo David, oh Dios, y conoce mi corazón y ve en mí si hay camino de perversidad, Señor, y guíame por tu sendero eterno. Gloria. Eso decía David, y eso es lo que tenemos que decir como pastores. Señor, examina mi vida, examina mi devoción, examíname cómo me porto ante la iglesia, cómo me porto ante el dinero, cómo me porto ante mi esposa, ante mi familia. Señor, examíname y guíame por tu sendero de justicia. Gloria a Cristo Jesús. Y que el Señor de repente diga, como dijo de David, finalmente he hallado un hombre conforme a mi corazón. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo los guarde. Esperamos que este tema le haya sido de bendición. Compártalo con otros pastores, otros ministros, y así todos vamos a ir creciendo y edificándonos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con otro tema para edificar al pueblo de Dios. Gracias, mis amados hermanos.